Ok, vamos a dar inicio, solo para confirmar, ¿todo el mundo puede ver la presentación? Sí, claro. Sí, ok. Sí, yo también la veo, gracias. Ok, perfecto. Confirmando. Bueno, vamos a ir dando inicio. Buenas tardes, bienvenidos, espero que estén de lo mejor. Bueno, por un tema de agilidad, los voy a poner en mute a todos. Entonces, por aquello de no escuchar feedback o sonidos atrás, ¿ok? Pretendo que la sesión de hoy sea bastante dinámica. Creo que hay un montón de gente que es su primera vez que participa de la iniciativa del Digital Coffee. Así es que bienvenidos. Estamos bastante felices de que puedan unirse a la comunidad. El grupo se ha hecho bastante grande, así que espero que la sesión sea de muchísimo provecho. Hoy la idea es que toquemos un tema que es bastante importante en términos de transformación digital y tiene que ver con el tema de cultura. Una de las cosas más importantes a nivel de cultura es, primero que nada, comprender qué significa transformación digital. ¿Okay? Y transformación digital no es otra cosa que el acrónimo, si pudiéramos, o si cabe la frase, de transformación de la empresa en la era digital. ¿Okay? Entonces, en este momento estamos viviendo un momento de cambio, de transformación. Nuestras empresas y nosotros como personas estamos cambiando nuestros paradigmas, estamos cambiando la manera en cómo compramos, en cómo nos educamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos integramos. Entonces, las empresas viven un proceso bastante similar, si no igual. Es una época complicada desde el punto de vista de esa sobrevivencia, porque transformarse digitalmente es un tema de mentalidad. Esto no es solo un tema de tecnología. ¿Okay? Entonces, vamos a ir poco a poco viendo, para toda la gente que no ha podido participar de sesiones anteriores, vamos a hacer una inmersión en términos de qué es transformación digital, qué impactos tiene, pilares, etcétera. Entonces vamos a ir de lo más general al tema que hoy nos trae, que es el tema de cultura digital. ¿Okay? Transformación digital definido tiene que ver con una forma de pensar totalmente diferente. Tiene que ver con la creación de modelos de negocio totalmente nuevos. Tiene que ver con el enfoque y la centralización en el cliente. ¿Cuál es la experiencia que el cliente va a obtener de nosotros? Tiene que ver con innovación, tiene que ver con cultura, tiene que ver con la velocidad y con la agilidad a la que la empresa está adoptando este proceso. ¿Okay? Entendiendo esa parte, también tiene que contextualizarse en comprender cómo a través de la tecnología yo puedo entregar valor, no solo a mis clientes, a mis socios, sino al cliente interno, a los colaboradores. Y eso es algo en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Okay? Para transformarse digitalmente hay un proceso. El proceso inició hace muchos años y estamos inmersos todavía en este proceso y muchas empresas están todavía en etapas sumamente tempranas con respecto a eso. ¿Okay? Empezó hace bastantes años atrás con todo el tema de la conversión de información en formato físico a información en formato digital. Y creo que todavía hay, me atrevo a decir, una buena cantidad de empresas que manejan muchísima información en formato físico. Todavía el papel impera en muchas de nuestras compañías. Entonces, eso ha venido cambiando con la adopción de tecnologías, con la digitalización, con la adopción de software, etcétera. Después de eso, el siguiente paso es la digitalización. Y es ahí donde entra el tema de la
implementación y la adopción de tecnologías digitales para manejar procesos. Es ahí donde sale todo el tema de bases de datos, es ahí donde sale todo lo que tiene que ver con ERPs, con CRMs, con módulos de recursos humanos. Entonces empezamos a digitalizar ciertos procesos, pero eso definitivamente no es transformación digital. ¿Okay? Transformación digital viene a ser una iniciativa de la compañía, es un esfuerzo total y absolutamente coordinado e integrado, donde entran tres componentes principales. Número 1, personas. Número 2, procesos. Y número 3, tecnología. ¿Ok? Que son los tres ángulos sobre los cuales siempre se ha visto, siempre se ha querido ver todo lo que tiene que ver con este tipo de temas. ¿Ok? Ahora bien, procesos ha existido toda la vida. ¿Ok? Y una compañía que no tenga procesos, pues no existe. Tecnología también ha habido toda la vida y ahora más que nunca habrá muchísima más tecnología. Sale tecnología nueva todos los días, hay millones de personas, millones de empresas desarrollando cosas nuevas cada día. La tecnología nunca había sido tan barata como hoy, ¿ok? Así que la adopción se vuelve sumamente fácil, sumamente sencilla. Las aplicaciones hoy nos cuestan $1, por ejemplo, ¿ok? Entonces, crear software, crear tecnología, desarrollar tecnología se convirtió en un negocio sumamente lucrativo porque es un modelo económico a escala. Entonces, lo importante aquí es definir que procesos y tecnología sí son importantes, pero realmente lo realmente importante en un proyecto de transformación digital son las personas. Porque sin las personas, procesos y tecnología no tienen razón de ser. ¿Ok? Y entonces, la contextualización de estos tres ángulos viene a formar estos 6 pilares. Punto número 1, la visión que hay que tener para transformarse digitalmente, y es aquí donde el equipo directivo de la compañía tiene que comprender, tiene que contextualizar, tiene que analizar dónde estamos, para dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestro modelo de negocio, con quién competimos, quiénes son nuestras amenazas, qué significa era digital, qué significa internet, qué significan plataformas digitales, contra quién realmente estamos compitiendo. ¿Okay? ¿Qué tan maduros somos? ¿Contamos con la gente adecuada para poder emprender un proyecto de esta magnitud o no? Después viene todo el tema de análisis o perseguir la excelencia operativa, y es entender qué tan automatizados estamos como compañía. ¿Ok? ¿Qué tan eficiente soy? ¿Qué tan eficaz soy? ¿Y qué tan rentable soy? ¿Qué tanto control tengo yo de mis procesos? Punto número 3, todo lo que tiene que ver con cliente digital. Si tengo una estrategia o no para poner al cliente en el centro de toda mi gestión. Si soy una compañía que se gobierna por información y por datos a la hora de tomar decisiones. Si la experiencia de cliente para mí es súper importante. ¿Cómo visualizo yo todo el tema de marketing digital en esa estrategia? ¿Cómo desarrollo productos y servicios basados en qué? Si estoy diseñando solamente un producto, un servicio, voy a crear una plataforma y entendiendo que para poder innovar hoy día, para poder crear valor, tengo que adoptar metodologías ágiles. ¿Okay? Y después viene cómo todo esto impacta en mi modelo de negocio. Si voy a seguir teniendo un modelo de negocio desde el punto de vista de incertidumbre muy, muy alto, o voy a tener un negocio exponencial donde va a cambiar absolutamente todo. ¿Ok? Y el último punto sería, ¿cómo es la cultura de la compañía? ¿Cómo estoy integrando yo a las personas dentro de toda esta estrategia? ¿Cuáles son las capacidades digitales que tiene mi empresa, que tiene la gente, que tienen mis líderes para poder echar adelante con esto?
para los departamentos de recursos humanos hoy se antoja un proceso bastante complejo porque es la primera vez en la historia de la humanidad en la que en una empresa hay hasta 4 generaciones. Entonces, ¿cómo integramos baby boomers con generación X, con millennials y ahorita casi que con generación Z? Entonces, tienen modos y maneras de aprender distintos, tienen percepciones totalmente distintas de lo que significa tecnología. Los millennials son total y absolutamente digitales, pero no tienen la experiencia que tienen los baby boomers o la generación X. La generación X y los baby boomers en su mayoría no les gusta la tecnología. Y meterlos dentro de esta ola digital tiene una gran resistencia al cambio. ¿Okay? Después viene todo el tema de esa experiencia de usuario, cómo innovamos y algo que se está poniendo de moda, que es todo el tema del teletrabajo. ¿Okay? Muchas compañías están pensando en la adopción de teletrabajo para sus usuarios, no solo por un tema de beneficios, sino por un tema de disminuir costos de manera importante. Entonces, todo esto forma parte de la estrategia de la compañía vista a 10.000 pies de altura. Aquí todo tiene que ver, todo está integrado, nada está puesto al azar. Y si nos centramos en las personas, esto quiere decir que si empezamos a definir lo que un proyecto de transformación digital es, la pregunta número 1 que tenemos que hacernos es si a nivel de liderazgo tenemos las capacidades para poder echar adelante con un proyecto de transformación digital. Si nuestra empresa cuenta con esas capacidades de liderazgo. Punto número 1. Punto número 2, las capacidades digitales de los colaboradores. Y es ahí donde recursos humanos como área empieza a jugar un papel súper importante. Porque en cuanto la cúpula gerencial decide entrar en un proyecto de esta envergadura, empiezan a tomar decisiones en torno a, ok, vamos a empezar a automatizar procesos. Eso va a significar que la gente, entre comillas, va a hacer menos cosas, va a hacer menos tareas. Entonces, el enfoque que se le va a dar a esto de parte de la cúpula gerencial va a ser, ok, eso quiere decir que yo puedo disminuir mi presupuesto desde el punto de vista de planilla. Ese no es el enfoque. Automatizar procesos significa ser mucho más eficiente y mucho más eficaz a la hora de realizar todas aquellas tareas cotidianas que lo que realmente nos quitan es el tiempo para poder dedicarnos a lo realmente importante, que es a crear, que es a innovar, que es a atender al cliente, que es generar valor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en esta iniciativa se persigue implementar una estrategia centrada en el cliente, tenemos que entender que es toda la compañía la que se tiene que volcar en esta iniciativa. Esto no es solo un tema de recursos humanos o no es solo un tema del departamento de ventas o no es solo un tema del departamento de marketing, sino esto es un esfuerzo total y absolutamente integrado que en cuanto empieza a tomar forma, recursos humanos juega un papel preponderante en este sentido porque tiene que empezar a definir cuáles van a ser las personas que vamos a empezar a integrar en esto. Empezar a definir cuáles son las capacidades digitales que tenemos y las que no tenemos. Para las que tenemos, cómo potenciarlas. Para las que no tenemos, cómo educar a la gente desde el punto de vista de la preparación, de la tecnología, de impregnar y de empezar a permear conceptualmente a toda la organización. Esa es una parte muy importante. Pero más allá de eso, lo más importante es que cuando una empresa o una organización decide entrar en esto, tiene que tener el buy-in de todos los colaboradores. Y tiene que haber una campaña de comunicación súper clara, súper directa, que signifique el involucramiento total y absoluto de parte de todos los colaboradores de la compañía. Cultura digital o cultura, no sé si han visto esta frase, cultura es lo que pasa cuando el jefe no está en la empresa.
Es ahí donde hay que empezar a permear todo todo el concepto de lo que transformación digital es. ¿Okay? La transformación digital en un proyecto va a significar nuevas formas de trabajar. Si automatizamos procesos, eso quiere decir que la gente, las personas van a poder dedicarse a hacer cosas más importantes, pero no están acostumbradas a hacer eso. Entonces es ahí donde recursos humanos como área debe diseñar todo un programa de reeducación, reentrenamiento, recapacitación de sus usuarios. No sé si han escuchado se está poniendo muy de moda una frase que dice que hay que desaprender lo que se ha aprendido para poder digitalizarse. Entonces eso quiere decir que las cosas que hemos hecho hasta hoy nos han funcionado bien, pero a partir de este momento todo eso para el futuro no nos va a servir. Hay que empezar a aprender cosas nuevas, hay que empezar a adquirir capacidades totalmente nuevas, hay que definir cuáles van a ser las iniciativas que yo como persona voy a echar adelante para poder permear en esa cultura digital de la compañía. ¿Okay? Se dice que el 70% de los proyectos de transformación digital fallan. Y esta es una frase que a mí particularmente me gusta mucho y es, para poder echar adelante y tener éxito en un proyecto de transformación digital, hay que ganarse los corazones y las mentes de los colaboradores. Porque son ellos al final del día quienes reciben el impacto en adopción de tecnología, que reciben el impacto en automatización de procesos, que reciben el impacto en ese cambio de procesos, que reciben el impacto en el tema de cuando yo persigo excelencia operativa, quien me da a mí el feedback para poder entrar en esa excelencia es el usuario, el dueño del proceso. Y el dueño del proceso no es el gerente, no es el dueño del área, no es el gerente general, no es el jefe intermedio, sino el colaborador es el dueño del proceso. Y en ese ownership es él quien nos dice a nosotros realmente cómo puede mejorarse un proceso. Entonces el involucramiento aquí tiene que ser total y absoluto. Recursos humanos tiene una oportunidad de brillar gigantesca a partir de este gran proyecto, porque este proyecto tiene inicio, pero no tiene final. Este es un proyecto de mejora continua. Es un proyecto en el que se requiere de otro tipo de iniciativas, de otro tipo de actividades, de otro tipo de integración que la empresa nunca antes había tenido. Vince Lombardi dijo una vez, los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Todas aquellas compañías que son realmente exitosas es porque cada quien sabe lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. No se le dice nada a nadie desde el punto de vista de micromanagement, de perseguirlo, de acosarlo. En las organizaciones digitales como Amazon, como Google, como Apple, como Microsoft, el involucramiento de la gente es tal con la marca, del sentido de pertenencia es tan importante, esa identificación de yo soy la compañía, tiene tanto que ver en el éxito continuo, porque esto no es una meta, sino es un día a día, en el hecho de que se logren los objetivos que se vayan planteando en el camino. Como bien saben, las personas y la cultura son los mayores obstáculos para transformarse digitalmente. Y es ahí donde el recursos humanos tiene el papel de convertirse en el gran abanderado de este viaje. ¿Por qué? En nuestra experiencia, nos hemos topado con departamentos de recursos humanos en los cuales su core operativo
está bastante, si cabe la frase, bastante poco automatizado. Muchos de esos procesos se hacen de manera manual. La felicidad del cliente interno con respecto a eso no es muy alta. La percepción del área de negocio de recursos humanos es una percepción más operativa que estratégica. Entonces, tenemos un problema a la hora de que queremos transformarnos digitalmente, porque ya recursos humanos tiene que dejar el rol de ser operativo para convertirse en un área total y absolutamente estratégica que va a diseñar cuál va a ser el roadmap de capacitación para los usuarios, cuál va a ser la campaña de comunicación que le vamos a entregar a los usuarios, cuál va a ser el marketing interno que vamos a hacer de este proyecto, cuáles son las metas que tenemos o los objetivos que tenemos que lograr para que esto sea, se convierta en un éxito. Entonces, es ahí donde RH primero tiene que asumir su papel, liderar el cambio, dar el ejemplo, convertirse en embajador de marca y asumir esas competencias digitales que se necesitan para poder ir después a las otras áreas, ya habiéndose convertido ellos digitalmente hablando, teniendo esa experiencia, habiendo automatizado procesos, habiendo adoptado tecnología, habiéndose integrado con, con otras áreas, comunicándose de manera diferente, trabajando de manera diferente, innovando de manera diferente, tomando en cuenta al usuario final, que by the way, para recursos humanos el usuario final es sumamente importante. Como recursos humanos siempre ha sido visto como un área de soporte, es aquí donde empieza a darse un cambio sumamente rápido y profundo, porque los dueños de las compañías están presionándolos para que empiecen a convertirse en un área que sea digital y no solo que haga cosas de manera digital, sino que en este ser digital pueda llevar a todos los usuarios de la compañía a lograr los objetivos que queremos. Uno, ¿cuáles objetivos? Bueno, si queremos convertirnos en una compañía centrada en el cliente, tenemos que cambiar absolutamente todas las formas. Si queremos desarrollar un nuevo modelo de negocio, tenemos que empezar a pensar y a ejecutar totalmente diferente. Si queremos involucrar al cliente en el proceso de innovación, entonces tenemos que adquirir nuevas capacidades desde el punto de vista de trabajo. Es ahí donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agilidad es sumamente importante. Hay un caso que más tarde les voy a pasar ahí por el WhatsApp, por el grupo del Digital Coffee, sobre una exposición que hace el gerente de experiencia usuario de Banco BBVA. Él en el 2014, hace más o menos unos 5 años, BBVA se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio desde el punto de vista estrategia. ¿Cuál fue el cambio? Punto número 1. Ya el profit no era su objetivo número 1 como empresa. Su objetivo número 1 se convirtió en la experiencia del cliente. Al tomar esto como prioridad número 1, se empezaron a dar una serie de cambios en los que la parte comercial y la parte técnica del banco ya no trabajaron de manera separadas, sino que se unieron. Entonces juntaron dos departamentos, 150 o 160 personas trabajando en equipo, y estas 150 personas las dividieron en equipos pequeños. Los entrenaron a todos en Design Thinking, en Scrum, en Six Sigma, etc. Se enfocaron en agilidad, y cada uno de estos equipos pequeños se encargó de la mejora continua
de ciertas cosas, por ejemplo, a nivel de aplicaciones, por ejemplo, a nivel de experiencia del cliente, por ejemplo, a nivel de plataforma, a nivel de servicios en el banco, etcétera. Entonces, lo que antes tardaban año y medio en entregar, desde el punto de vista de resultados, ahora bajaron los tiempos y empezaron a entregar valor en 3 meses, por ejemplo. Entonces, ¿cómo impacta esto a la compañía? Bueno, ya no son aquellos proyectos extensos, sino que ahora son proyectos mucho más cortos, se trabaja por entregables, se establece mejora continua y cada equipo tiene su presupuesto y si un equipo no entrega proyecto, no funciona, deja de ser. ¿Ok? Desaparece y se le asignan otras tareas. Entonces, estas nuevas formas de trabajar tienen que ser respaldadas por una iniciativa muy importante desde el punto de vista de RH. Y es ahí donde RH tiene que liderar ese cambio, porque ¿cómo vamos a capacitar a los usuarios en agilismo, por ejemplo? ¿Cómo los vamos a capacitar en design thinking? ¿Cómo los vamos a capacitar en Scrum? Si pensamos que estas van a ser nuestras nuevas formas de trabajar, que vamos a dejar de lado todo lo que habíamos puesto en práctica durante los últimos 15 o 20 años y ahora en adelante nos vamos a enfocar y vamos a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, RH es por esto que juega un papel preponderante en esta iniciativa. Entonces, a partir de aquí, a partir de liderar este cambio, es donde RH empieza a enfocarse en 3 puntos importantes. Punto número 1, su fuerza de trabajo. Se va a convertir en una fuerza de trabajo digital. Punto número 2, necesitamos propiciar un lugar de trabajo que sea totalmente digital. Y punto número 3, el departamento per se tiene que convertirse en un área digital. Entonces, la fuerza de trabajo, al convertirse en totalmente digital, quiere decir esto que tiene que ser impregnada de un ADN totalmente diferente, donde tiene que involucrarse una nueva cultura de innovación, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de integrarse, una nueva forma de compartir conocimiento. A partir de estas iniciativas es, ok, cómo la empresa va a diseñar un entorno que me permita lograr eso, que me permita lograr que los colaboradores sean mucho más productivos, que tengan y adquieran otro tipo de capacidades. Entonces, es súper importante comprender que este tipo de cosas se va a ir dando conforme se vayan identificando cuáles son aquellas tecnologías digitales que nos van a permitir lograr, ya sea convertir a nuestra fuerza de trabajo en algo totalmente digital, convertir nuestra área de trabajo en algo totalmente digital y que se pueden integrar de manera transparente. Entonces, esto va a redundar en el hecho de que recursos humanos como área tiene que volverse algo totalmente digital. Y eso va a significar automatizar prácticamente todos sus procesos. ¿Ok? En un cliente implementamos la iniciativa de, uno, capacitar a los usuarios del departamento en nuevas tecnologías, ¿okay? En nuevas formas de colaboración, en nuevas formas de automatizar, en nuevas formas de integración, en nuevas formas de compartir contenido y compartir conocimiento. Entonces, a partir de ahí, ellos, al ver el potencial que esto tenía, comenzaron a desarrollar sus propias iniciativas desde el punto de vista, de, por ejemplo, de automatización de procesos. Este cliente tiene más o menos alrededor de unas 3,000 personas y tiene médico de empresa.
Entonces, la reserva de una cita con el médico se hacía por teléfono. Entonces, esto tenía unas cifras aproximadas de 70 o 75 llamadas diarias para poder reservar espacio con el médico. Después de que entrenamos a sus usuarios en tecnologías digitales, lo que pasó fue que la persona encargada de este proceso automatizó el proceso a través de un formulario o un flujo, y lo que se hizo fue entregarle al usuario, empoderarlo y entregarle el formulario para que cada vez que él necesitaba sacar una cita, lo hiciera a través del formulario. Entonces, en una semana determinada eran 70 llamadas diarias. A la semana siguiente, después de automatizar el proceso, las llamadas bajaron a 2 diarias y a la siguiente semana fueron 0. Entonces, imagínense el impacto que esto va a tener para la persona que recibía las llamadas. Su enfoque cambió totalmente. Eso quiere decir que ya esta persona no tenía a cargo todo el tema de la reserva, sino que se enfocó en cosas más importantes. Y en RH, ¿qué es lo más importante? El nivel de satisfacción del cliente interno. Entonces, empezó el cliente interno a experimentar una alza en su satisfacción porque ya era más rápido pedir cita con el médico, porque ya era más rápido sacar vacaciones, porque ya era más rápido solicitar una carta, porque era más rápido solicitar una certificación, porque sus procesos en esa interacción con el RH eran mucho más expeditos, los resultados eran mucho más rápidos, y para el RH como departamento se convirtió en algo sumamente importante porque empezaron a tener algo que nunca habían tenido, que era información. Y en esa información empezaron a darse cuenta de tendencias que se estaban dando en muchos de los procesos. Entonces, estos datos que ellos empezaron a obtener a través de la automatización de estos procesos, esos datos se convirtieron en información, y la información, después de ser masticada y digerida, se transformó en conocimiento. Entonces, ellos con este conocimiento empezaron a entender muchísimo mejor el departamento, empezaron a entender muchísimo mejor a los colaboradores y empezaron a crear otras iniciativas para, en ese enfoque de cliente interno, agregarle mucho más valor. ¿Okay? Lo que generalmente hacen los departamentos de RH es mandan encuestas, clima organizacional, y evalúa a su jefe, ese tipo de cosas. Pero en esa captación de información se dura muchísimo, y el análisis de esa información es bastante compleja. Entonces, a veces muchas de esas cosas quedan de lado. Entonces, por eso es que RH era antes un ente operativo y ahora tiene que conformar o formar parte, convertirse en un ente total y absolutamente estratégico de la compañía. Perdón. Es en ese conocimiento que ellos empezaron a obtener en este proyecto, que después de la automatización de todos estos procesos, en una reunión de alta gerencia, se les denominó como caso de éxito a nivel corporativo a la hora de tomar la iniciativa. Entonces, ahora sí, Recursos Humanos entiende, comprende, ya pasó por ahí y sabe lo que significa un proyecto de transformación digital a lo interno. Habiendo comprendido esto, habiéndolo vivido en carne propia, ahora sí van a sentarse con las otras áreas a entender cuáles son sus necesidades, a entender qué tan automatizados están operativamente hablando, a entender cuáles son sus necesidades, a entender cuáles son sus objetivos, y cómo RH como área puede soportar ese proyecto de transformación de esa otra área. Llámese mercadeo, llámese operaciones, llámese compras, llámese comercial, llámese financiero, llámese etcétera, etcétera. Entonces, ya RH tiene todo el conocimiento
de lo que esto significa y puede aportar mucho valor a la organización desde el punto de vista de este conocimiento, desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de la creación y el diseño de las nuevas estrategias, porque todos los departamentos son distintos. Finanzas no se comporta igual a operaciones, operaciones no se comporta igual a mercadeo. Entonces, y basado en esa iniciativa, basado en la estrategia, basado en cuáles son los objetivos que nos estamos trazando en el futuro cercano, basado en la hoja de ruta que vamos a establecer para el proyecto de transformación digital, es ahí donde RH juega ese papel preponderante, porque ya entendió de qué trata todo esto y tiene que convertirse en ese embajador que va a poder acuerpar y va a poder soportar la gestión de absolutamente toda la compañía. Se están reescribiendo las reglas desde el punto de vista del departamento. ¿Okay? Eso significa que desde el momento en que reclutamos a alguien, ya la información juega un papel preponderante y no es la información que nos da el usuario, es la información que no nos da, porque lo que estamos analizando son comportamientos. Entonces no es lo mismo que yo llene un formulario en el que me preguntan cómo me llamo, de dónde soy, qué edad tengo, estado civil, etcétera, etcétera, a que hagan un análisis de mi comportamiento, por ejemplo, en redes sociales. Eso ahora forma parte importante del proceso de reclutamiento. ¿Okay? Y es ahí donde las empresas deciden contratar o no contratar a alguien, basado en ese comportamiento y basado en esa información que realmente, digamos, no le dan RH. ¿Okay? Se está dando algo total y absolutamente novedoso con respecto al tema de innovación y la experimentación, y es ahí donde agilidad como corriente, como best practice, se está dando. Design Thinking se está convirtiendo en la herramienta por excelencia para poder innovar. Perdón. Y es ahí donde los equipos pequeños, porque Design Thinking es una iniciativa que trabaja con equipos de máximo 4 o 5 personas, para resolver un problema, para resolver una necesidad, para resolver un requerimiento, para entender qué está pasando. ¿Okay? Se convierte en una herramienta que da mucho, agrega mucho valor, provee muchísima información, produce toneladas de información. ¿Okay? Entonces, por eso es súper importante empezar a adoptar este tipo de iniciativas, este tipo de metodologías. Y es ahí donde RH tiene un papel preponderante, porque al final del día RH se convierte en el abanderado, del tema de gestión de cambio. Viene todo el tema de trabajar con prototipos y con productos mínimos viables. ¿Okay? ¿Por qué prototipos y por qué productos mínimos viables? Porque es la manera más barata de echar adelante un proyecto. Que creo que me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado sobre la estrategia de producto mínimo viable. A nivel de recursos humanos funciona muy bien, porque como tienen que convertir tantos formularios de papel a formato digital, y después viene la automatización de los procesos, porque no es solo el tema de digitalizar el formulario, esa es la parte más sencilla. La parte compleja es automatizar el proceso que está por detrás. Entonces, es en ese entendimiento, es en esa comprensión donde producto mínimo viable y prototipos juega un papel súper importante. Porque es a través de ese prototipo, a través de que al final del día también es un producto mínimo viable, que se va a ir creciendo. Y si hacemos referencia a lo que les decía hace un ratito acerca del tema de Scrum, es a través de Scrum donde se generan esos entregables y se van generando ese valor de manera mucho más rápida. Entonces, se toma un producto mínimo viable, un formulario, por ejemplo, con un proceso automatizado lo más sencillo posible, y a partir de ahí se empieza a generar una nueva forma de trabajar. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo puedo
mejorarlo. Y es ahí donde el usuario entra a jugar para decirnos, ok, yo haría esto así, yo haría esto así, me parece que esto lo podemos hacer de esta otra forma, esto se puede integrar con esto va a reducir el tiempo de entrega en tanto. Entonces, en esa nueva forma de trabajar es donde tenemos que tener una nueva plataforma para poder diseñar todo esto. La tecnología legada lamentablemente no cumple con muchos de los requerimientos y es ahí donde también recursos humanos al volverse digital también tiene que comprender que la plataforma que realmente los va a potenciar va a ser subir su gestión a nube. Y ese es un proyecto que tiene que estar bien pensado, bien diseñado y obviamente muy bien ejecutado. ¿Okay? ¿Cómo se comienza? Punto número 1, hay que redefinir la misión del departamento. Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a lograr cambiar la cultura de la compañía, esas nuevas formas, o esas viejas formas con las que se venían haciendo, ese comportamiento de la gente, esa resistencia al cambio, esa no participación, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a generar una campaña que nos permita atraer a la gente y que se involucre y que quiera participar, etcétera, etcétera? Porque por lo general, cuando hay cambio de tecnología en cualquier compañía, al último que le comentan es el usuario. Entonces, ¿qué debe tener un plan de comunicación total y absolutamente integrado? Punto número 1, debe salir un mensaje de parte del gerente general, del CEO, del presidente de la compañía, diciendo, esta compañía va a entrar en su proyecto de transformación digital. Estos son los retos que para nosotros representa este proyecto. Estas son las oportunidades que también vamos a tener y vamos a desarrollar. Y estos son los riesgos a los que nos exponemos si no lo hacemos. Se requiere del involucramiento total y absoluto de todos los usuarios, de todas las personas. Todas las personas juegan un papel preponderante en este proyecto. Todos son importantes. ¿Okay? También hay que entender que con la adopción de tecnología, muchas posiciones van a desaparecer. Pero eso no significa que va a haber despidos, sino que en ese desaparecer de la posición va a haber nuevas formas de trabajar y necesitamos enseñarte qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante con base en los objetivos que tenemos planteados hacia futuro. Entonces, imagínese una persona que tiene, no sé, 10, 15 o 20 años de trabajar en una compañía, le automatizan todas sus tareas y de repente ya no tiene nada que hacer, según él. Entonces, él piensa que lo van a despedir porque ya le automatizaron todo su trabajo. Lo que la compañía tiene que tomar en cuenta aquí y sobre todo recursos humanos como área es el conocimiento que tiene esa persona acumulado en todo el tiempo que ha laborado para la compañía. Punto número 1. Punto número 2, cómo ese conocimiento debe ser reenfocado para la nueva gestión de la compañía. Punto número 3, cómo esa persona y a través de qué plataformas va a poder compartir ese conocimiento con los demás. Punto número 4, cómo este conocimiento me va a poder beneficiar o nos vamos a beneficiar de él a la hora de interactuar con clientes, ya sea para adentro o ya sea hacia afuera. ¿Okay? Y más allá de eso es, en esta persona, cómo la integro con otros usuarios más jóvenes, personas más jóvenes, que se puedan ver beneficiados y se puedan impregnar de este conocimiento. ¿Okay? Entonces, no es que esa persona va a dejar de trabajar para nosotros, no es que esa persona se le va a despedir, sino que esa persona se le va a reenfocar. Su gestión ya no va a ser la tarea repetitiva que tenía y por la que se le pagaba, sino es un enfoque totalmente diferente porque lo que queremos es convertir nuestra compañía a través de una estrategia, por ejemplo, centrada en el cliente. Entonces, esta persona va a estar volcada total y absolutamente en la experiencia del cliente, con base en su conocimiento. ¿Okay? Obviamente hay que actualizar la tecnología.
Lo que les decía hace un ratito, la tecnología negada no nos va a poder ayudar a satisfacer este tipo de demandas. Primero porque necesitamos ser muy rápidos a la hora de implementar, tenemos que ser sumamente rápidos a la hora de adaptar y muy, muy rápidos a la hora de ejecutar. Y que sea una tecnología fácil, súper amigable, que sea muy, muy, muy sencilla para el usuario. ¿Okay? RH tiene que desarrollar una estrategia de varios años vista, porque como este proyecto, como les decía al inicio, tiene inicio pero no tiene final, entonces es ahí donde RH elabora el roadmap con base en la estrategia de la compañía. Y por lo general se hace una hoja de ruta por trimestre para poder ir estableciendo esa hoja de ruta e ir ejecutando con base en la estrategia de la compañía. Esta no es una estrategia separada, ¿ok? Esta es la estrategia de la compañía. Es donde la compañía define que en este año vamos a adoptar X y Y tecnología y lo que tenemos que hacer es entrenar a la gente basado en este programa de capacitación nuevo, porque vamos a implementar una red social, porque vamos a implementar un nuevo sistema para captar el conocimiento, porque vamos a implementar una nueva plataforma para interactuar con el cliente, porque vamos a automatizar procesos que antes no teníamos automatizados, etcétera, etcétera. Entonces, basado en esta iniciativa que se percibe de tecnología, pero no lo es donde recursos humanos se integra con el negocio para poder desarrollar todo ese programa de reentrenamiento de la gente. ¿Okay? Recursos humanos tiene que ser un ente totalmente digital, porque es un tema también de autoridad moral. Nadie puede venir a decirme a mí que me convierta en algo que la otra persona no es. Entonces, y como estamos tratando con personas, por lo general la persona que se le pide cambiar, lo que dice es, usted ya cambió y como no ha cambiado, entonces yo para qué voy a cambiar. Entonces es súper importante que RH se convierta en un ente totalmente digital. ¿Okay? Convertir la innovación como uno de los ejes centrales dentro de esa estrategia. ¿Okay? Y por último, estar haciendo benchmark. Esto es un punto importante para entender qué están haciendo otras compañías. ¿Okay? Por ejemplo, digamos, grandes compañías como por ejemplo IBM, se lanza con una iniciativa totalmente volcada a usuario final y crea una plataforma para crear contenido, crea una plataforma para poder captar ese conocimiento, los reentrena, los motiva a innovar, les da espacio. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, tienen una iniciativa de innovación en la cual hay un presupuesto asignado de parte de la compañía, hay premios para el que traiga el mejor producto, la mejor innovación a un servicio determinado, etcétera, etcétera, y eso va siguiendo un path. ¿Qué significa esto? Que hay una persona que lleva un proyectito de innovación para un servicio o un producto determinado, hay un consejo que lo analiza y si sigue avanzando en ese path, entonces va teniendo mucho más contenido económico para poder ir mejorando. Esa es una parte. Y la otra parte es que esta mejora entra dentro de los productos de la compañía. Entonces es una mejora impulsada por el usuario. Y por último, la compañía le da espacio, le da horas laborales para que esta persona o para que las personas puedan dedicarse a hacer eso y que no lo hagan fuera de horas laborales. ¿Ok? Entonces, ven cómo esto es toda una iniciativa desde el punto de vista de compañía, ok, entiendo que necesito potenciar a mi usuario final, pero para potenciarlo no es un tema de, ok, venga, trabaje de 8 a 5 de lunes a viernes y sábado y domingo en las noches usted se dedica a las otras cosas, que también son de la compañía. Entonces, entonces se les da los espacios, se le premia, se les hacen reconocimientos públicos, si hay redes sociales corporativas, entonces ahí se hacen las publicaciones correspondientes, etcétera. Entonces hay toda una iniciativa de ese reconocimiento hacia todo lo que significa innovación dentro de
la empresa. ¿Okay? ¿Cómo éramos antes y cómo vamos a hacer ahora? ¿Okay? Entonces, estamos hablando que RH tiene que convertirse en un habilitador. RH tiene que convertirse en algo totalmente nuevo que nunca ha sido. Y eso es un trabajo también importante. Es un trabajo, cuando digo importante, por la envergadura, el tamaño del proyecto que esto significa para el departamento, pero más allá de eso, lo que significa para las personas y lo que significa para la compañía. Estamos hablando de que las compañías que no se transformen digitalmente hablando van a desaparecer. Estamos hablando de que surge una preocupación sumamente importante y se las voy a dejar ahí para que la consideren y la piensen. Nuestra generación en particular es una generación que se está viendo amenazada porque nosotros nos tenemos que transformar sí o sí. La generación que está después de nosotros, o sea, nuestros papás, perdón, antes de nosotros, nuestros papás, ellos si quieren no se someten, porque ya ellos ya pasaron ya el agua pasó por debajo de ese puente. Pero nosotros, esta generación, los que somos generación X, tenemos que transformarnos sí o sí para poder competir. El gerente promedio, el profesional promedio, tiene que empezar a pensar diferente, tiene que empezar a capacitarse, tiene que empezar a tener otro tipo de disciplinas que antes no eran necesarias. Entonces, las nuevas reglas que se están dando en la economía digital desde el punto de vista de competencia hacen que yo tenga que estar en modo de aprendizaje continuo, lo que muchas empresas llaman yo estoy en beta siempre. ¿Okay? Entonces, surge para nosotros profesionalmente una gran amenaza. ¿Por qué? Porque los muchachos que vienen detrás de nosotros ya son digitales. Entonces, representa un riesgo altísimo. Les pongo un ejemplo. Mi hijo tiene 9 años y a él le encanta jugar Fortnite. Y yo no entiendo nada de Fortnite. Yo lo veo y no lo entiendo. Pero nos ponemos a jugar FIFA, y entonces ya ahí sí nos equiparamos, porque FIFA es un juego de la década anterior. Es de mi tiempo. Entonces, ya yo sé cómo se manejan los botones, ya yo sé qué cosas puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, digamos que le puedo resistir más el juego, pero si nos ponemos a jugar Fortnite, no le voy a ganar nunca. Eso pasa con transformación digital. Eso pasa con los profesionales, o eso va a pasar con los profesionales que no se digitalicen. Eso va a pasar con las empresas que no se digitalicen. El que no sepa jugar Fortnite va a desaparecer. Dejará de ser relevante. Entonces, esa gran preocupación es también personal. No es solo un tema corporativo, no es solo un tema de compañía, es un tema profesional. Porque si yo hoy pertenezco a una compañía que se está transformando digitalmente y que yo no tengo esas capacidades digitales que la empresa requiere, la empresa pues se va a deshacer de mí. Punto número 1. Punto número 2, si yo quiero reinsertarme en el mercado laboral en otras empresas que ya se han transformado o que están en proceso de transformación, yo no voy a tener cabida. Entonces, mis posibilidades se van a ver reducidas de manera dramática. Entonces, transformarse digitalmente empieza desde la persona realmente. Es un tema de cambiar la mentalidad, es un tema de cambiar cómo miro el futuro, dónde me miro, profesionalmente hablando, ¿okay? Porque estoy compitiendo con este niño. Entonces, que es una persona que trabaja de manera diferente, que trabaja por objetivos, no tiene horario, negocia sus beneficios de manera diferente, no puede estar sentado en una oficina 8 horas, es más creativo, entiende diferente, trabaja diferente,
se capacita diferente, interactúa diferente, entonces tiene otras capacidades que nuestra generación no tiene. Y es ahí donde competir es complejo, porque nosotros tenemos que transformarnos para poder competir con ellos. De eso se trata transformación digital. Nosotros, nuestras compañías, tienen que transformarse para poder competir con las compañías que vienen. Foro Económico Mundial dice que 75 millones de puestos, o que 75 millones de personas van a perder su trabajo, pero se van a crear 130 millones de posiciones nuevas. Y es ahí, por ejemplo, donde RH juega un papel súper importante en ese periodo o en esa programación de esa conversión de ese departamento, de esa área, de ese puesto, y donde el negocio le dice, ok, nosotros vamos a juntar estos dos departamentos, estos dejan de ser, van a ser estas posiciones nuevas y establezca el programa de capacitación para las nuevas personas. Y si RH no lo entiende, pues va a ser un poco complejo, ¿ok? Entonces, el reto es gigantesco. Las capacidades que tenemos que tener son totalmente diferentes. Tenemos que saber gestionar la información de manera diferente. Tenemos que comunicarnos de manera diferente. Tenemos que integrarnos de manera diferente. Compartir ese contenido es totalmente diferente a como lo hacíamos antes. Lo podemos visualizar hasta en el grupo de WhatsApp. Antes era como que antes no, era muy complejo poder compartir información. Hoy es bastante sencillo. Tenemos que meternos en la cabeza el tema de aprendizaje continuo. El que deja de estudiar 6 meses, un año, está obsoleto. Así es que eso también forma parte de las amenazas, pero también de las grandes oportunidades que esto provee. Entonces, transformarse digitalmente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y para RH en los cuestionamientos es, bueno, ahora sí, ya entramos en este proyecto, ya entramos en este proceso, ¿cuáles son los nuevos puestos que voy a necesitar para poder cumplir con este proyecto? ¿Cuáles son las competencias y los conocimientos y las habilidades que voy a necesitar para entrar en esto? Hay personas que las tienen, hay personas que no las tienen. En las que no las tienen hay que tratar de desarrollarlas para poder sacar provecho de eso. Desarrollar planes de largo plazo, como decíamos ahora. ¿Okay? La campaña de comunicación es supremamente importante. Si no hay una buena campaña de comunicación, esto va a fallar, ¿okay? Porque no se tiene lo que al principio les decíamos de ganar mentes y corazones. ¿Okay? Así es que el papel que juega RH es un papel fundamental y cambiar la cultura de una compañía puede llevar años, pero lamentablemente en el momento en el que nos encontramos no tenemos ese tiempo para poder transformarnos. Eso tiene que ser muchísimo más veloz, muchísimo más rápido y muchísimo más ágil. Y es ahí donde RH juega ese papel preponderante. ¿Okay? Hasta aquí llega la información que tenían para compartirles. Hay algo que quiero que hagamos antes de que me hagan algún tipo de pregunta. Hay una encuestita vamos a ver, son 7 preguntitas de sí o no. Entonces quiero compartirla aquí en el chat para que la podamos responder rápidamente, para que me ayuden, porque quiero compartir los números con ustedes. Entonces, ahí está. No les va a tomar 2 minutos antes de escuchar tal vez unas 2 o 3 preguntas. Si me pueden ayudar con eso para poder compartirles esta información que yo creo que es importante para todos. Entonces, les doy un par de minutitos ahí para que la contesten.
Les llegó la encuesta. Les llegó la encuesta. ¿Ah? No, en el WhatsApp.